Chávez vive, la patria sigue, independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el Esequibo, nace en el Esequibo. Leales siempre, traidores nunca. Saludos a todos nuestros cursantes del diplomado Bolívar, Acción e Ideas para el Combate. Ante todo, agradecer a nuestros profesores de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio, a nuestros profesores del Centro de Estudios Simón Bolívar por la oportunidad de poder dirigirme a ustedes, de poder socializar estas reflexiones que nos han acompañado a lo largo del tiempo, que nos han acompañado en ese tránsito, en esa relectura de la vida y obra de nuestro libertador Simón Bolívar, a la luz de la otra mirada, a la luz de la historia insurgente, a la luz del análisis de la información, a la luz del análisis documental y del análisis del contexto, a la luz del análisis político necesario de la vida y obra de nuestro libertador Simón Bolívar. Se dice fácil, y alguien pudiera pensar que hablar de Bolívar es algo que ya ha estado repetitivo en nuestros estudios históricos, historiográficos. Pero resulta ser que hablar de Bolívar en Venezuela no es cualquier cosa. Hablar de Bolívar en Venezuela es hablar de nosotros mismos, es hablar de la esperanza, es hablar del objetivo estratégico, histórico de la nación. Es hablar de Venezuela, es hablar de sus tristezas, de sus alegrías, de sus grandes triunfos y de sus grandes derrotas. Hablar de Bolívar es hablar de la familia venezolana, es hablar de todos nosotros, de nuestros ancestros, de quienes han luchado. Y ustedes se preguntarán por qué. ¿Por qué Bolívar? ¿Por qué Simón? Existe un proceso aquí en Venezuela y en todos los países del mundo, un proceso por el cual todos y cada uno de los miembros del grupo social, de una comunidad, porque ese proceso opera desde la localidad, desde el barrio, la calle, la cuadra, la comuna, el consejo comunal, la ciudad comunal. Ese proceso opera en todos los ámbitos, desde la base del grupo social, bueno, hasta las estructuras más elaboradas de organización de la sociedad. La ciudad comunal, los estados, el país. Ese proceso lleva por nombre socialización. Y ese es el proceso por el cual los miembros de un grupo, los miembros de un barrio, o los integrantes de una comunidad, de un consejo comunal, de una comuna, de la ciudad comunal, del estado, del país, se asumen conscientemente parte de esa colectividad, de esa comunidad, sea de base o sea la comunidad país. Fíjense ustedes lo importante que es ese proceso. Ese proceso existe en todos los países del mundo, indistintamente de su ideología política e indistintamente de sus creencias religiosas. Y ese proceso, en todos los países del mundo, lo ha dirigido y dirige el Estado. Porque imagínense ustedes la importancia. Es el proceso por el cual los integrantes de un grupo se hacen conscientemente parte de ese grupo. Lo defienden, lo quieren, lo hacen grande, sufren con él, viven las grandes alegrías con él. Por ende, el Estado, a través de su aparato educativo, es el gran formador.
el gran orientador de ese proceso de socialización nacional. Ahora, ese proceso también está presente en nuestras comunidades, ahí en nuestras casas, desde que nacemos hasta que, pasamos, trascendemos. Está presente en la familia, pero la verdad verdadera es que es el Estado el que lo orienta. Es ese Estado docente, como lo llamó el maestro Prieto, ¿no? Y ese proceso ha estado presente en nuestra historia. Estuvo presente en la independencia. Lo hemos visto en este tránsito que hemos dado por la vida y obra de nuestro libertador Simón Bolívar. ¿O es que a los pobladores de la antigua Capitanía General de Venezuela, España no los formaba para ser súbditos? Ese fue el gran reto de Bolívar y de esa generación de héroes de la independencia. Por eso nosotros decimos que nuestra independencia, sin desmeritarla, nació de la idea de unos pocos que tuvieron la grandeza, la visión táctica, estratégica, prospectiva, de hacerla la idea de millones para los tiempos. Aquí estamos 200 años después. Fíjense ustedes la visión prospectiva de aquellos hombres, la visión prospectiva de Bolívar, de Miranda, del comandante Chávez. Entonces, tuvieron la visión de romper con aquel proceso por el cual eran formados para ser súbditos de España y verse libres, verse como un país distinto, como una patria distinta, como un país distinto, en una formación republicana. Ese proceso, a diferencia del que opera en otras latitudes, en Venezuela tiene una característica muy particular y la ha tenido a lo largo del tiempo. El gran reto de aquella república naciente después de nuestra guerra de independencia fue formar republicanos. Por lo que les dije, aquellos hombres y mujeres de aquella Capitanía General de Venezuela, habían sido formados en aquellas creencias a través de la iglesia, a través de las orientaciones del Estado monárquico, de la monarquía como institución, habían sido formados para ser súbditos. Pero ahora que habían alcanzado, que habían logrado la libertad y que avanzaban hacia el modelo republicano, necesario era formar al hombre para una república, formar republicanos. Ese fue el gran reto, desde lo formativo del Estado naciente, de aquel proceso complejo, de aquel complejísimo proceso de nuestra guerra de independencia. Y en el caso venezolano, ese proceso por el cual ustedes, yo y cada uno de los miembros, de los integrantes de la gran familia venezolana, en el caso nuestro, de esta tierra, de esta patria, ese proceso se cimentó bajo la figura histórica del libertador Simón Bolívar. Por eso en Venezuela hablar de Bolívar es hablar de todo, es hablar de nosotros, de nuestros ancestros, de nuestras luchas, de nuestras aspiraciones, del hombre nuevo, del ejemplo a seguir. Y es una figura, que de acuerdo a cada circunstancia y en cada momento, ha sido retocado por ese Estado, por esa figura del Estado administrado desde ciertas visiones, ¿no? En función de buscar ese modelo de ciudadano que se aspiraba a tener. Los revolucionarios, los bolivarianos, de la mano del comandante Chávez, liberamos a Bolívar y nos reencontramos con Bolívar.
porque volvimos a revisar a Bolívar, pero no a la luz de la historia elaborada por las élites del mantuanaje. Es un Bolívar revisado a la luz de la mirada del pueblo, del Bolívar que fue capaz de unir a un pueblo en un objetivo común, a un pueblo con profundas contradicciones, con profundos odios, un pueblo que se odiaba profundamente por tantas heridas de 300 años de dominación colonial. El africano desarraigado del África y traído como esclavo a esta hermosa tierra, a la Pachamama, después llamada América. A nuestros aborígenes que tuvieron que luchar y enfrentarse a una invasión perversa que trastocó su realidad. Al pardaje que fue creciendo con odio, con desprecio, enmarcado, bueno, en esas antiguas creencias, ¿no?, de lo perverso de su origen. Por eso para aquella generación que liderizó la independencia no fue fácil saldar esas profundas heridas que habían quedado en el propio seno de la familia, en el dolor y el sufrimiento de miles, de millones de personas. De ahí la grandeza de Bolívar, de aquel hijo de cuna de oro, de aquel niño rico, que fue capaz de ver un poco más allá de su riqueza y entender desde su corazón que esa república que debía de nacer tenía que ser distinta, tenía que ser una utopía, donde todos fuésemos hermanos y donde ya la nacionalidad, la figura del ciudadano ya no iba a estar enmarcada con los antiguos prejuicios. Pero bueno, el Libertador estaba claro que bueno, esa sería parte de nuevas luchas que habría que librar. Pero lo habían logrado. Habían logrado echar muchos de esos odios a la espalda y entenderse en una circunstancia estratégica, ideal, para liberar Venezuela. Y después de liberar Venezuela, bueno, vendrían otras luchas. Luchas que nos han traído a la revolución bolivariana, de la mano del comandante Chávez, que libera a Bolívar del secuestro, del endiosamiento que se le había dado. Nos acerca a él, nos hace entender a un Bolívar que fue hombre de carne y hueso, que anduvo por esta tierra tocando corazones, esparciendo esperanza, la posibilidad de construir en una república un país para todos. No sería fácil, sería fácil de futuras luchas. Por eso es que aquel Estado naciente, aquel Estado que había secuestrado aquel proceso de lucha que tanta sangre costó, lo había secuestrado para sus intereses. La figura de Bolívar, bueno, adquirió un valor estratégico. Había sido Bolívar el hombre de la unidad, el que ninguno de los grupos objetaba, al que todos respetaban. Bolívar se erigía por sí solo como el símbolo de la unidad nacional, de aquella Venezuela victoriosa, no solamente en nuestro territorio, sino en el sur de América. Hablar de Bolívar era hablar de la unidad del pueblo venezolano. Por eso nuestro proceso de socialización se amarró, se arraigó de la figura de Simón Bolívar. Y esa formación que hemos tenido, que han tenido nuestras generaciones, desde nuestros pentabuelos, onceabuelos, hasta nuestros días ha estado presente. Por eso Bolívar está vigente hoy en todos nosotros.
vigentes en la patria deseada, en la patria que queremos construir. Está presente en la felicidad, en la dignidad, en la firmeza, en la resistencia heroica que está dando el pueblo venezolano. Está con nosotros Bolívar. Está ahí, en eso que aspiramos, en eso que soñamos. Por eso hablar de Bolívar en Venezuela es hablar de la identidad del pueblo. Bolívar es la identidad de los venezolanos. Y eso lo sabía muy bien el comandante Chávez. Y por eso, para echar a andar una revolución, era necesario liberar a Bolívar, acercarlo al pueblo, reencontrarlo con la gente, reencontrarlos con esa herencia de aquel pueblo que acompañó a Bolívar. Y al releer a Bolívar, nos encontramos que su letra, que su doctrina, la llamada doctrina bolivariana, es la expresión de un pueblo heroico que se expresa a través de él. Hablar de Bolívar no es hablar de un individuo, es hablar de un poderoso y trascendente equipo de hombres y mujeres que se hicieron pueblo para conquistar la gloria y que resuena hasta nuestros días. Por eso la razón de ser de este diplomado, Bolívar, acción e ideas para el combate. Porque Bolívar está en cada una de nuestras comunidades, está en cada uno de los corazones de nuestra gente. Es la voz de mando histórica que despierta al pueblo, para el combate. Y la militancia, los cuadros bolivarianos, los patriotas de Venezuela no pueden avanzar estratégicamente hablando en el trabajo político si no nos reencontramos con Bolívar, si no estudiamos a Bolívar, si no entendemos a Bolívar, si no lo releemos, si no lo analizamos desde el contexto. Pero no es volver sobre mucha de esa bibliografía que, nos heredó un Bolívar apoltronado en una oficina, firmando papeles, firmando documentos. Y nos alejó del Bolívar que fue capaz de convencer a un pueblo de profundos y complejos odios, que fue capaz de unirlos, no de un día para otro. Fue una construcción gradual, a pulso, milimétrica, estratégica, muy difícil y que nos costó, todo un proceso como lo hemos repasado en este tránsito de la vida del libertador Simón Bolívar. No fue fácil lograr la unidad, pero sin embargo se logró. La logró Bolívar. Él y todo el equipo que lo acompañó y que entendió, elevó su nivel de conciencia para entenderse que ese país tenía que verse distinto. No podía ser nada más el rompimiento del nexo colonial y mantener el mismo sistema de valores y principios que lamentablemente fue lo que terminó ocurriendo en el secuestro de aquel proceso histórico liderizado, por Bolívar, pero protagonizado por el pueblo. Estamos en el año bicentenario de Carabobo. Es el año de la conducta ejemplar del pueblo. No es hablar solamente de la campaña de Carabobo, de la campaña que liberó Venezuela, de la batalla que liberó Venezuela. Es hablar, si de alguna batalla hay que hablar, es de la batalla de Venezuela, de la batalla que libró el pueblo venezolano, en la conducción, en el liderazgo histórico del libertador Simón Bolívar. Por eso la importancia de los venezolanos, de Bolívar para los venezolanos. Bolívar es el pilar fundamental, es la fuente de donde emanan
los principios, de donde emana la rebeldía, de donde emana la lucha, de donde emana la esperanza. Chávez nos lo recordó. Y alguien diría ahí, bueno, y seguimos endiosando a Bolívar. No, porque Bolívar no es un dios. Bolívar es un hombre de carne y hueso. Bolívar es legado de república, es legado de esperanza, es legado de patriotismo, es legado de soberanía. Bolívar es legado de libertad y fuente inspiradora para las luchas del porvenir y las luchas que estamos dando. Bolívar ha estado presente en cada una de nuestras luchas, en cada uno de nuestros esfuerzos, en cada una de nuestras adversidades, en cada una de nuestras dificultades, porque no es un individuo. Bolívar, en Venezuela, es el espíritu de un pueblo rebelde, el espíritu de un pueblo indómito, de un pueblo que se reconstruye. Por eso este diplomado, para avanzar a la relectura necesaria del Libertador. ¿Quién fue realmente Bolívar? ¿Cuáles fueron realmente sus aspiraciones, sus sueños, sus objetivos? ¿Quién fue el Bolívar que fue capaz de tocar el corazón de los indios, de los negros, de los pardos, de aquellos que odiaban a aquella clase mantuana? ¿Cómo lo logró Bolívar? Aún nos seguimos preguntando eso. Y bueno, precisamente, la élite sí sabía por qué. Y por eso lo usó hábilmente para que fuese el pilar de aquella nación. Lo que no se pensó la élite en aquella construcción fue que llegaría el tiempo en que el comandante Hugo Rafael Chávez Frías pondría en libertad aquel espíritu indómito. Por eso la importancia estratégica de reencontrarnos con Bolívar. La importancia estratégica de que los cuadros del Partido Socialista Unido de Venezuela relean, reestudien a Bolívar. Lo entiendan como el hombre pueblo. Bolívar es la llave, es la puerta de los corazones de Venezuela. Bolívar aún late en cada uno de nuestros hombres y mujeres, subyace en cada uno de ellos. Bolívar es la fuerza que resuena en el tiempo, es la fuerza que nos inspira y que nos acompaña, y ahora fortalecida por el legado del comandante Chávez. Y me atrevo a decir, si queremos entender quién fue Bolívar, entendamos quién fue Hugo Rafael Chávez Frías, porque Bolívar, como Chávez, tocaron el corazón del pueblo y llegaron para quedarse. Saludos y al combate.